¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra más de nuestras transmisiones. Y vamos a continuar este día con nuestra serie que un servidor ha venido enseñando cada semana, la serie titulada Crisis. Ya llevamos 6 mensajes, este es el número 7. Cada mensaje ha sido diferente, cada mensaje ha sido 100% bíblico, pero también 100% práctico y creo que para muchos de gran bendición. Así que yo te invito, te animo que si tú no has escuchado los mensajes anteriores, que tú los busques en la página de Facebook de un servidor, en nuestras redes sociales, y que no te pierdas ninguno, porque aunque no tengas que escuchar los anteriores para entender los siguientes, sí es importante pues que recibas todo el consejo de Dios, de lo que el Señor ha estado hablando a través de su palabra para este tiempo de crisis que mucha gente quizá ya esté enfrentando, que probablemente algunos prevén que puedan llegar a enfrentar, y hemos estado abarcando diferentes temas para que de manera integral la palabra nos prepare y que en vez de derribarnos, este tiempo nos bendiga y nos fortalezca más que nunca. La semana pasada vimos un mensaje bastante confrontador, un mensaje en el que el Señor nos habló de la importancia de vivir una vida con un quebrantamiento extremo, de cómo a través de ese quebrantamiento y una vida rendida en su presencia y dependiente de Dios, nosotros tenemos la dirección de Dios. Y ahora vamos a ver otro tema que ya no va a estar tan descalabrador como el de la semana pasada, que algunos salieron con un chichote bien fuerte, un chipote bien fuerte aquí en la cabeza, ¿verdad? Así que el día de hoy se puede quitar el casco, pero no quiere decir que quizás no vamos a ser confrontados en algún momento, ¿verdad? Yo te compartía en el mensaje de la semana pasada que la palabra a veces pues nos da una palabra de ánimo, a veces nos confronta, pero siempre nos edifica. Y yo sé que así va a ser. Te adelantaba en el mensaje anterior que comenzaríamos a ver algunas de las promesas de Dios, porque la crisis no va a ser permanente. Te contaba en el mensaje pasado justamente de una historia que veremos el día de hoy, y es cuando el pueblo de Israel vivió un tiempo de sequía, pero después de un tiempo el Señor llama a Elías y lo envía con el profeta Acab para decirle que le anuncie que va a volver a llover sobre la tierra. Y prontamente veremos otro mensaje titulado La lluvia volverá, y seguiremos aprendiendo bastantes cosas bien interesantes. Así que abre tus oídos, abre tu corazón, pon la tele a todo volumen, conecta tu computadora al teatro en casa, súbele a todo lo que da para que escuche tu familia si no se quieren sentar contigo, que escuchen los vecinos, que hasta el de la mera esquina también escuche y que también se arrepienta. Es más, que llegue la prédica hasta el Oxxo más cercano. Cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo y dile: Padre, te doy gracias porque podemos el día de hoy estar reunidos a distancia para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Te pedimos que sea de bendición y que tú hables a nuestras vidas, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que tú quites todo estorbo, todo distractor, y que solamente seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, te invito a que me acompañes ahí en tu casa abriendo tu Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Es una historia que hemos visto, si no mal recuerdo, un par de ocasiones durante esta serie. No quiere decir que vamos a volver a ver lo que vimos en aquella ocasión. No te espantes ni creas que me confundo. Yo llevo un buen registro de lo que he compartido, cuándo lo he compartido y dónde lo he compartido. Así que me refiero a que hemos citado alguna parte de esta historia que estaremos todavía viendo hoy y más adelante durante esta serie. ¿Por qué esta historia? Porque nos narra una historia, o una situación más bien, muy similar a la que estamos viviendo. El pueblo de Israel, por orden de Dios, durante 3 años y medio enfrentó un tiempo de sequía. Un tiempo donde no hubo lluvia, y sin la lluvia la tierra no daba fruto, los animales no comían. Entonces todo esto desencadenó como un efecto dominó una serie de consecuencias que afectaron sus finanzas. Obviamente porque la gente vivía de la agricultura, de la ganadería, y para esto es indispensable sí o sí el agua. Si no tienes agua, pues viene una serie de desastres. Santiago capítulo 5, por ejemplo, cuando habla del
caso que vamos a leer, que es cuando Dios envía a Elías y ora y vuelve a llover y el cielo da su lluvia, la Biblia añade que la tierra produjo su fruto. O sea que no estoy sacando conclusiones equivocadas cuando menciono que naturalmente al dejar de llover dejó de haber fruto. Al dejar de haber fruto, deja de haber alimento, deja de haber vendimia y viene una serie de desastres de la cual muchos pues fueron partícipes en esta historia. Sin embargo, después de 3 años y medio, Dios llama a Elías y le dice: ve y preséntate delante de Acab, rey de la nación, y dile que por mandato mío va a volver a llover. Acab le dice: ok, pero antes de que clames vamos a establecer un reto. Vamos a poner un altar. Esta fue la historia que vimos en alguno de los mensajes. Y tú vas a clamar a tu Dios y yo voy a convocar a 450 profetas que tengo que adoran a Baal, un ídolo de la época. Y el Dios que responda es el Dios verdadero. A ver cuál de los dos manda fuego del cielo que consuma el altar y el holocausto. Entonces dice la Biblia pues que estos profetas, como ya lo vimos, danzaron, clamaron, gritaron, se rasgaron, ¿verdad? Y no pasó nada. Haz de cuenta que eran los del Cruz Azul, 22 años sin títulos, por más que gritaban, danzaban, contrataban y lo que sea. Y una de las únicas cosas buenas de esta cuarentena es que se canceló el torneo y junto con ello todas las esperanzas del Cruz Azul de ser campeones. ¿Cuántos en casa dicen conmigo: gloria a Dios? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, al igual que los del Cruz Azul, pues no les respondió Baal. Yo creo que los del azul han de adorar a Baal también. Elías, a diferencia de ellos, clama a Dios. Por supuesto que Elías era un hombre de Dios americanista. Y el Señor le responde y viene el fuego del cielo que consume el altar, y entonces el pueblo adora a Dios, clama a Dios, le cortan la cabeza a los profetas de Baal. Acab se sorprende, va y le cuenta a Jezabel. En fin, pues vino una gran bendición y un avivamiento y un despertar. Pero antes de que lloviera otra vez sobre la tierra, en este contexto, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41, dice la Biblia que Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, ya después de haber derrotado a los profetas de Baal, porque una lluvia grande se oye. Ponte en sus zapatos, eres el rey de la nación y tienes una nación que durante 3 años y medio no ha visto el agua caer del cielo. Está en tus manos toda esta gente que está viviendo una crisis extrema porque tiene 3 años y medio sin lluvia, con todo lo que ello implica que ya vimos. Y entonces viene este hombre de Dios y dice: una lluvia, y no cualquier lluvia, una lluvia grande. Ojo, no le dijo se ve, una lluvia grande se oye. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de caminar una vida anclada en las promesas de Dios mediante un tema que he titulado Anclado en sus promesas. Porque lo que hemos escuchado las últimas semanas son malas noticias, es la sequía que viene, es la crisis que viene. Pero quiero decirte, la Biblia sí advierte de tiempos de sequía. Yo he sido muy honesto durante esta serie y hemos hablado cosas como que la fe no es creer que vas a tener todo lo que quieres, pero sí que nunca va a faltar nada de lo que necesitas. Te he mencionado por qué, contrario a las declaraciones y decretos falsos que se predican hoy en día, la Biblia enseña que sí, muchas veces Dios permite que su pueblo pase por temporadas de crisis, pero también el Señor ha prometido que si buscamos su reino y su justicia, nada de lo que necesitamos va a faltar. Y la semana pasada terminábamos con esta promesa del segundo libro de las Crónicas, si no mal recuerdo, capítulo 5, versículo 14, si no lee todo el libro hasta que lo encuentres. Pero Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una promesa preciosa que Dios nos da en su palabra es la promesa de que los cielos se van a volver a abrir y que el cielo va a dar otra vez su lluvia y va a sanar nuestra tierra. Y esta era la palabra que se estaba cumpliendo ya sobre Israel. Yo no sé cuándo va a suceder esto, no quiero engañarte y decir: hey, es el próximo mes. Pero de que los cielos se abrirán sobre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se humilla, como lo terminamos viendo, se abrirán, porque Dios no es un Dios que no cumpla sus promesas. Y esta es una de las promesas de su palabra para el pueblo que se quebranta, que se humilla y que decide, como ya lo vimos, comenzar a depender de él. Entonces
versículo 42 dice que Acab subió a comer y a beber, se aventó su atole, su torta de tamal. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, que representa la presencia de Dios, y postrándose en tierra, esta es una representación de lo que vimos en el mensaje anterior, un hombre que busca la presencia de Dios, que se quebranta delante de Dios, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías le dijo: vuelve 7 veces. A la 7ª vez que él voltea, el siervo dice: bueno, yo veo una nube, pero es una nube muy pequeña, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Pero esto fue suficiente para que Elías supiera lo que venía. Y le dice: ok, ¿sabes qué? Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es como que apúrale, porque viene una tormenta que va a inundar la ciudad, y más con los baches de Toluca que tú quieres evitar. Así que córrele para que llegues a casa antes de que se venga esta tormenta. Es lo que le está diciendo, que la lluvia no te vaya a agarrar a la mitad del camino. Pero ¿cómo, Elías, si es una pequeña nube? Porque Elías, querida familia, no vivía de acuerdo a lo que veía. Él vivía de acuerdo a lo que había escuchado en la presencia de Dios. Por eso te decía que es bien importante que escuchemos todos los mensajes, porque el anterior, aunque no es la primera parte de este, sí nos va llevando cada una de las enseñanzas a la que sigue. Y aunque este mensaje es totalmente independiente, es importantísimo que entendamos la importancia de vivir una vida rendida a Dios, porque sin una vida de rendición, de quebrantamiento, no va a venir tampoco esa lluvia de la cual hoy estamos hablando. Entonces, una vez que yo ya me quebranté delante de Dios y que empiezo a escuchar la palabra de Dios, comienzo a caminar fortalecido por las promesas de Dios. Ya no me afecta lo que veo, porque ahora le doy más peso a lo que escucho, que es lo que vivió Elías y de lo cual quiero seguir explicando. Entonces dice la Biblia que aconteció en esto que los cielos se oscurecieron, versículo 45, con nubes y viento, y tal cual Elías lo dijo, y algún día sé que tú y yo también lo veremos, hubo no una lluvia, dice la Biblia, una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Ahora meditemos un poco en esta historia. Elías sube con su siervo a la cumbre del Carmelo, que ya vimos representa la presencia de Dios. Estamos hablando de 2 hombres que creen en el mismo Dios, que están en el mismo lugar geográfico, en medio de la misma situación, que han vivido los últimos 3 años y medio la misma crisis, que están viendo lo mismo. No es de que estaban conectados vía Zoom y de repente Elías estaba en Toluca y el siervo estaba en Cancún, y en Cancún así había un sol infernal, pero en Toluca hubo una tormenta de la noche a la mañana, como se suelen desatar. No, están en el mismo lugar, creen en el mismo Dios y están viendo las mismas condiciones meteorológicas. ¿Por qué un hombre sabe que va a venir una gran lluvia desde el principio, mientras que el otro voltea y dice: no veo nada? Y la 7ª vez que voltea, que representa el término de un ciclo, el número 7 en la Biblia, eso representa, que representa al cristiano que hizo lo que le dijeron, que oró, que se quebrantó, que hizo caso de la voz de Elías, que es en este momento, en esta historia, la voz profética, es decir, la persona a través de la cual Dios habla al hombre. El siervo representa a la persona que ha escuchado la voz de Elías figuradamente, es decir, que ha escuchado la voz de la palabra de Dios, que ha hecho todo lo que le manda la palabra de Dios, no a medias, que perseveró, que fue paciente, que volteó las 7 veces, que terminó su ciclo, que hizo durante todo este tiempo de crisis, de adversidad, lo que Dios le mandó a hacer, pero que de todas formas a la 7ª vez, es decir, tú ya terminaste, ya hiciste todo, ¿verdad? Fuiste paciente, oraste, te quebrantaste, te arrepentiste hasta de lo que no seguiste los consejos de Dios, pero puede que a pesar de ello estés volteando hoy al cielo y digas como el siervo: ok, después de todo, pues sí vi una nube, pero es una nube pequeña como la palma de una mano. ¿Y cuánta lluvia puede dar una nube del tamaño de la palma de una mano? Muy poca. No es la que Israel necesitaba. Y esto es lo que está insinuando el siervo. Elías, pues ya te hice caso, ya seguí tu palabra,
ya seguí tu consejo, pero aún así lo que se ve que va a venir es insuficiente. Y yo no sé cuántas veces te has sentido como el siervo de Elías. Jesse, he ido a la iglesia, he escuchado los libros que me dijiste, me aventé la serie que me dijiste, tomé consejería, oraron por mí, fui al congreso, al discipulado, al retiro, oraron, me ungieron con aceite, con aguarrás. Todo lo que tengo que hacer lo he hecho, y a pesar de todo, los cielos que yo veo siguen cerrados. Los cielos que representan la bendición de Dios siguen cerrados. Veo una pequeña nube a lo lejos, pero es insuficiente para lo que yo necesito. Por ahí dijeron que quizá hay una cura para mi enfermedad, pero no es tan grave que me dicen que no va a funcionar. Pues sí, parece que ya me van a dar chamba, pero no es la que yo requiero. Humanamente hablando, las cuentas no me dan y no sé si con esto vaya a salir. Pues sí, me dijeron que ya voy a poder reabrir mi negocio, pero con el 30% de capacidad. Mis gastos van a superar a mis ingresos. La nube que se ve que viene no es la que yo necesito. Pues sí, voy a regresar a trabajar, pero con algunas reducciones, ¿verdad? Y me quitó el gobierno mi aguinaldo, que primero de forma voluntaria y que luego voluntariamente a fuerza. Y tantas historias como estas, que están basadas en lo que hemos escuchado como pastores en las últimas semanas, los últimos días y en algunos casos pues los últimos meses, porque ya llevamos bastante tiempo en cuarentena, ¿no? O muchos llevan en cuarentena, porque algunos pues hemos, como tú lo ves, seguido saliendo a grabar, al súper, a caminar, a lo que sea. Pero estoy hablando de gente que ha vivido un tiempo de crisis y que comienza a ver que el panorama mejora, pero no lo suficiente. Que en algunos casos no solamente no mejora, sino que empeora. Algunos no solamente se identifican con el siervo de Elías, se identifican con los amigos de Daniel, cuando esperaban que Dios los liberara del horno de fuego ardiendo, y momentáneamente hubo un tiempo en el que no solamente parecía que no los iba a rescatar, sino que el horno se calentó 7 veces más. Han de haber dicho estos brothers: bueno, Señor, si no nos vas a ayudar, al menos déjalo como estaba, pero no lo empeores. Y no sé si así te has sentido a veces, ¿no? Vas al doctor con la esperanza de que te dé la noticia de que un milagro sucedió, y en tu mente te hiciste la idea: voy a testificar, oh sí, gloria a Dios, yo sabía que esto iba a suceder, sí, Señor, este es el poder de mi Dios, doctor. Y no solamente el doctor no te dijo que sanaste, sino que además de todo empeoraste. Y dentro de ti dices: bueno, Señor, si no vas a hacer el milagro, mínimo déjame como yo estaba, ¿verdad? Pero no me lo empeores todavía más. No solamente no recuperaste el trabajo, sino que además no se ve para cuándo vayas a encontrar otro. Y Señor, yo esperaba que el negocio se levantara, que recuperara mi empleo, pero en vez de que la situación mejorara, empeoró todavía más. No solamente, Señor, no me regresaron el resto de mi sueldo, ahora resulta que me despidieron. Así a veces suele suceder, y esta era la situación que estaba viviendo este siervo. Él voltea a ver, después de haber hecho caso a la palabra del profeta de Dios, y lo que se veía, humanamente hablando, no era suficiente. Israel necesitaba una gran lluvia para traer restauración de 3 años y medio de sequía, no una pequeña nube del tamaño de una palma de una mano. Sin embargo, esa pequeña nube del tamaño de una palma de una mano fue suficiente para que Elías supiera y se mantuviera firme y alegre, porque una gran lluvia, él sabía que vendría. La pregunta que yo te hago es: ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué 2 hombres que adoran al mismo Dios, que están en el mismo lugar viendo la misma situación, tienen una reacción tan distinta? ¿Por qué uno dice: ok, apúrate, ve y avísale acá porque viene una tormenta, mientras que el otro no tiene ni idea de lo que va a venir? La respuesta es muy simple y es obvia, pero quizá no la has visto. El siervo ponía su esperanza y basaba su vida en lo que sus ojos veían, mientras que para Elías no era tan importante lo que él veía, porque sabía que había algo más importante que lo que sus ojos veían, que era lo que sus oídos oían. Él no supo que vendría una gran lluvia porque vio los cielos cerrados con nubes cargadas. Él supo que venía una gran lluvia porque, aunque no se veían las nubes, podía escuchar las nubes a lo lejos. Ojo con el versículo 41. Elías no dice: una gran lluvia se ve, dice: una gran lluvia se oye.
Y no solamente fue lo que oyó físicamente, porque esto ya comenzó a ser las primeras evidencias físicas, pero ojo, de lo que él antes había escuchado en lo espiritual. Porque mucho antes de esta situación, en el versículo 1 de esta historia, Dios le dijo a Elías que volvería a mandar la lluvia sobre la tierra. Entonces es un hombre que aquí con su siervo está comenzando a escuchar a lo lejos la lluvia que viene, pero aún antes de haber escuchado eso, había algo más importante y más poderoso que cualquier cosa que él escuchara, que él pudiera ver. Él no le importaba lo que decían las noticias, y vienen malas noticias y años de crisis y no se ve para cuándo, y estás despedido y no te va a dar y no va a ser suficiente, porque él en la intimidad había escuchado a Dios diciendo: va a volver a llover sobre la tierra. De donde yo entiendo que a veces estamos desanimados y deprimidos y encerrados y negativos y afligidos y estresados, incluso bloqueados mentalmente, y nos saboteamos a nosotros mismos, porque como el siervo de Elías estamos poniendo más atención a lo que se ve, que va a venir, que a lo que Dios dijo a sus hijos en su palabra, que va a venir. Comenzamos a olvidar que el justo, por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es no solamente la convicción de lo que no se ve, es también la certeza de lo que se espera. El problema es que, como vimos la semana pasada, si yo no tengo comunión con Dios, no voy a tener una visión de parte de Dios. Y si no sé qué estoy esperando, ¿cómo voy a tener certeza de lo que se espera si ni siquiera sé qué estoy esperando de parte de Dios? Y comienzo a vivir una vida sin fe, una vida sin ánimo, una vida sin esperanza, porque no tengo comunión. Y si no tengo comunión con Dios, tampoco tengo visión, ni tengo palabra. Y entonces me limito a lo que mis ojos ven, y lo que mis ojos ven y mis oídos físicos oyen. Hermano, es terrible. Hay mucha gente que hizo su cuarentena mucho antes de que la autoridad se lo indicara. Yo lo he dicho anteriormente y no me quiero enfocar tanto en esto, pero considero que muchos de los que hoy se quejan porque yo mucho tiempo encerrado y tanto tiempo mi negocio cerrado, lo podrían haber hecho menor si no se hubieran anticipado tanto. Pero creo que muchos se precipitaron demasiado. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a actuar por lo que sus oídos oían. Porque hubo un momento, yo recuerdo perfectamente, donde municipios como Metepec, entre otros, aun cuando no había ni siquiera un solo caso de contagio confirmado, ya había gente que comenzaba a cerrar todo por lo que escuchaban de Italia en ese entonces. ¿Tú te acuerdas? Cuando empezaron a llegar los famosos videos de los italianos, que ahora ya hay tanta información que llega de que no era por coronavirus, que era con coronavirus, que es muy distinto, y tantas cosas que mucha gente dice: mira. Pero es que la gente, en vez de ser guiada por los hechos, por las evidencias y sobre todo por la palabra de Dios, comenzó a tomar decisiones guiada por lo que sus oídos en la carne escuchaban. Entonces vino el miedo. No, mejor me encierro, porque mira los italianos y los españoles y toda esta serie de videos que comenzaron a bombardear, que la gente que hizo que la gente tomara decisiones muy precipitadas. Aclaro, en algunos de los casos no se trata de armar polémica, porque hay quien está a favor, hay quien está en contra. En fin, no es el tema el día de hoy, pero no fue ni siquiera la recomendación del gobierno local, sino el temor de las noticias muy lejanas de lo que estaba pasando, que aquí todavía no llegaba, lo que hizo que mucha gente tomara por temor decisiones precipitadas. Y es un ejemplo de muchos en la vida, ¿verdad? ¿Por qué vivimos vidas así? ¿Por qué vivimos con estrés, con ansiedad, bloqueados mentalmente, sin poder ser creativos? Porque estamos aterrorizados de lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos físicos están oyendo. Ponemos más atención a las malas noticias de este mundo que a las buenas nuevas y a las promesas y a la esperanza de la palabra de Dios. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Me he estado enfocando principalmente en la crisis material en esta serie, pero esto lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. ¿Por qué mucha gente dejó de orar por su familia? Porque en vez de poner atención a la Biblia que dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa van a ser salvos, comenzaste a poner atención a tu hijo que te dijo: mamá, yo nunca voy a creer, yo soy ateo, vengo del chango. Y miraste a su papá y dijiste: a lo mejor tiene razón, ahí está el eslabón perdido.
Porque en vez de poner tu confianza en el Señor que te dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, techo, vestido, alimento, si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, nunca te va a faltar. Y seguir con esperanza, buscando la dirección de Dios, pidiéndole creatividad. Y a lo mejor ya estarías emprendiendo algo, porque hay quienes aún en medio de la crisis crearon oportunidades. Y hay quienes se reinventaron. Y hay quienes paradójicamente hasta les fue mejor, pero otros se bloquearon por el temor. Entonces, en vez de estar buscando la dirección de Dios y crear y crecer, se bloquearon bajo el temor, deprimidos por las malas noticias que sus ojos veían, que sus oídos oían. El temor no es un buen consejero. El perfecto amor, contrario a esto, dice Primera de Juan capítulo 4, 17 en adelante, el amor de Cristo, estar seguro en las manos de Dios, sentirme seguro bajo su abrigo, echa fuera todo temor. Cuando tú crees Dios me ama y tiene un plan para mi vida y tiene cuidado de mí, no hay miedo, hay libertad. La libertad te permite crear, la libertad te permite crecer. El miedo te bloquea, te reprime y escúchame, te neutraliza. Literalmente, tu cerebro se bloquea. Es como si fueran cables conectados y de repente le bajaste el switch de la luz. Ese switch que se pone en on con la paz, se pone en off con el temor. Tienes, por ejemplo, jóvenes que como una chava los bateó y te dejaron en la friend zone bien bonito y te dijeron, es que te quiero mucho, pero como mi hermanito. Te bloqueaste mentalmente y en vez de decir, bueno, no era la persona que Dios tenía para mí y no me va a dejar jamás en la friend zone la persona indicada, y si ella no fue, pues es porque no es la que Dios quería, o viceversa, si no fue él es porque Dios no lo quería. Pues pusiste tus oídos en lo que sus palabras te dijeron, te desanimó tanto, dañó tanto tu autoestima, que en vez de seguir conociendo amigos y amigas y en el tiempo entender que estará dentro de ese grupo la persona que Dios tiene para ti, ya te recluiste en casa. Ya ni te arreglas, ya ni te peinas, ni te bañas. Después de la cuarentena pareces el padre Abraham con las barbas por acá. Gloria a Dios que por ley no podrás ir a trabajar ni con corbata, ni con barba, ni con bigote. Dile al de al lado, a ver si así sí te bañas y te rasuras, brother. Porque si no, te van a multar, ¿verdad? Pero hay gente así, fuera de broma. Jóvenes deprimidos porque me bateó. ¿Y qué tal que llega Cristo por nosotros y yo aquí sigo forrando Biblias? Y esa palabra de que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, se refiere a las chavas para conmigo. En vez de poner atención a la palabra de Dios, a Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hijo, si no tienes el don de continencia, y yo creo que no lo tienes, la persona que tengo para ti en tu tiempo, conforme a mi voluntad, va a llegar. Y cuando tú lo crees, tú sigues adelante. Te arreglas y sales y conoces cuando pones atención a la palabra de Dios. Pero cuando pones más atención al rechazo del hombre, al vapeo del hombre o de la mujer, pues entonces te desanimas como quizás estás el día de hoy. Regresando a nuestra historia, Elías esperaba esta gran lluvia, no solo desde que comenzó a escucharla con sus oídos físicos, sino desde que en el versículo 1 Dios le dijo en intimidad con él. Porque recuerda que durante esta serie vimos que Elías buscaba la presencia de Dios, y por eso viene con este valor a enfrentar a Acab y a los profetas de Baal. Porque él no caminaba en base a lo que veía, sino a lo que ya había escuchado. ¿Y quién puede detener, atemorizar, neutralizar? ¿Quién puede incluso bajar el estima, la confianza, derrotar los planes, desanimar las intenciones de un hombre o una mujer que escuchó en intimidad con Dios, a Dios diciéndole, ve y haz esto que yo te lo estoy mandando? ¿Qué no puede ser más poderoso que el sí de Dios? Entonces le damos demasiado peso a los bloqueos del hombre, al menosprecio del hombre, a los señalamientos del hombre, a las malas noticias del hombre, porque no hemos escuchado el sí de Dios. Te pesa cualquier oposición porque no estás seguro que Dios te respalda. Quizá porque ni siquiera estás seguro de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, porque ha nacido en tu carne, en tu corazón, y no en la intimidad, en el secreto de Dios. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay.
Algunos dicen, Jesse, me dijiste que no iba a haber pedradas. ¿Yo qué quieres que haga? Salieron de la nada, no estaban planeadas. Pero es una realidad. Cuando yo tengo una palabra de parte de Dios, ¿quién me puede decir que no? ¿Quién me puede bloquear? Por eso Elías dijo 450 falsos profetas, no importa. O me matan y Dios fue un mentiroso, o algo va a hacer el Señor, porque fue su palabra, no la mía. Hay tanto temor en la gente porque están caminando con sus ideas, como lo vimos hace 8 días, confiando en su autosuficiencia y no descansando en los planes de Dios, limitando sus vidas, como lo vimos, a sus posibilidades y no a las posibilidades de Dios. Incluso dentro de la iglesia, ¿cuántos de los que están siguiendo este mensaje no recibieron un llamado de parte de Dios y querías servir a Dios y predicar la palabra de Dios, y ahora estás amargado en tu casa vociferando contra 3 iglesias porque te bloquearon? Entonces te pregunto, ¿te llamó o no te llamó Dios? Porque si te llamó Dios, te haya bloqueado quien te haya bloqueado, Dios te va o no a respaldar. Es que no me dejaron predicar en la iglesia, pues salta a predicar a las calles. Ay, es que me callaron la boca en la alabanza, pues cántale a Dios abajo, vete a cantar a los camiones. Pero el hecho de que muchos hayan claudicado, abandonado su ministerio, dejado de intentarlo, rebelándose contra la autoridad en vez de respetar y decir, si Dios, esto es de Dios, Dios me va a respaldar, con o sin su respaldo, pero yo voy a ser fiel y voy a ser obediente. ¿Por qué? Mucha gente empieza a actuar incorrectamente porque no está segura de que Dios la respalda, y entonces creen que o lo hacen en su carne o no lo van a lograr. David, por ejemplo, cuando le dijeron, este es el día que Dios te entregó a Saúl, mátalo, él no actuaba en la carne. Un hombre en la carne hubiera dicho, sí, ahorita lo hago, como los pastores que dividen iglesias. Es que no estaba de acuerdo, y entonces no creíste que Dios iba a poner orden. No creíste que la iglesia era el cuerpo de Cristo y dijiste, o lo pongo yo, no lo pone nadie, el orden, y dividiste en contra de la voluntad de Dios. David, que descansaba en el tiempo y voluntad de Dios, dijo, no, Dios lo puso, y si Dios me quiere poner a mí, Él lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Mi confianza está puesta en Dios. Yo no soy como ustedes y no voy a actuar igual que como ustedes esperan que yo actúe, porque yo no pongo atención a las voces del ejército de Saúl, ni a las de ustedes, ni a Saúl, sino al Dios que me ungió como rey de esta nación. Y por eso David se mantuvo firme. Cuando el Hijo de Dios, como David, como estos hombres, como los discípulos, como tanta gente, ha escuchado la voz de Dios y tiene una promesa de parte de Dios, ese pueblo, escúchame, se vuelve imparable, se vuelve indestructible, porque ya no está viviendo en pos de una agenda personal que no sabe si va a poder o no cumplir, sino en pos de una agenda divina que dice, si Dios me la dio, Él se va a encargar de cumplirla también. Hechos capítulo 27 nos narra otra historia muy similar, y me gusta mucho porque a lo mejor en este punto dices, ay, Jesse, qué comparación tan desequilibrada. Estás hablando de la reacción de Elías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, versus la reacción de su siervo, que sabrá la tía Juana cómo se llame. O sea, es como poner a jugar al Cruz Azul contra el América. Obvio que va a perder el Cruz Azul. De último minuto con gol de Moy Muñoz. ¿Cuántos dicen amén por eso? Aquí pisando callos desde hace muchos años. Pero en esta historia tenemos un punto de comparación entre 2 titanes del evangelio. Ya no se trata de cómo reaccionó Elías y su siervo. Quiero contarte de la reacción de Pablo y Lucas, los 2 generales de Dios, los 2 autores de porciones de la palabra de Dios. Pablo, de 13 de los 27 documentos que conforman en su totalidad el Nuevo Testamento. Lucas, autor del Evangelio según Lucas y del libro de los Hechos. Los 2 habían escuchado de Dios, habían servido a Dios, habían padecido persecución, y en esta historia, en este contexto, la Biblia dice que iban ellos en un barco. Me limito a no dar más detalles para no perder tiempo. Había una razón por la que iban en ese barco, iban a Roma, pero ya no voy a hablar más. El punto es que vino una tormenta sobre ese barco. Ya el por qué iban ahí no tiene que ver necesariamente con el tema de hoy. Quédate con que estaban los 2 en el mismo barco,
Y en ese barco se desencadena una tormenta. Ellos, junto con el resto de la tripulación, avientan al mar el sobrepeso, las maletas y las suegras y todo lo que estorbara. No es cierto, estoy bromeando. Yo sé que hay suegras siguiendo este mensaje y nos van a linchar, pero eso les pasa por llevadas. Habían hecho todo lo humanamente hablando posible para salvarse, pero no lo habían logrado. Y entonces ve lo que sucede. Hechos capítulo 27, versículo 20. Dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, es Lucas hablando en primera persona, él está ahí, autor de este mismo libro, y no habla del sol y la luna porque se puso romántico, sino que recuerda que eran en ese entonces instrumentos de navegación, lo cual quiere decir que Lucas está reconociendo, no sé dónde estoy ni cómo salir de aquí. No tengo ninguna idea, y aunque la tuviera, pues no podían hacer nada porque ya habían arrojado al mar todos los aparejos de la nave. Y acosados por una tempestad no pequeña, fíjate, Lucas hablando, el gran hombre de Dios en primera persona, reconoce, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero dice el versículo 21, que entonces Pablo, como ya hacía mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para percibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. ¿Y a cuál de los dos hasta este punto te pareces más en esta cuarentena? Eres el Lucas que ya perdió la esperanza, aunque era un gran hombre de Dios que dice: ¿sabes qué? No veo ni para cuándo, no sé qué hacer. Y en vez de quebrantarte como Josafat, como lo vimos la semana pasada, y buscar la dirección de Dios y levantarte con ánimo, te desanimaste, estás deprimido y dices: no sé qué voy a hacer, negocio cerrado, no hay empleo, no veo el sol, ni la luna, ni las estrellas, y cada vez se extienden más la cuarentena. Y primero que era todo abril, y luego mayo, y ahora junio, y si así seguimos, cuando venga Cristo nos va a llevar en nuestras casas en cuarentena todos, porque cada vez le van subiendo una semana más y una semana más y una semana más. Según yo, ya esta semana estaríamos aquí reunidos, y aquí sigo solo con 2 cámaras y un montón de sillas, predicando por fe en que creo que estás tú en tu casa escuchándome y no dormido. Y así estaba Lucas. ¿Eres un Lucas o eres un Pablo que se pone en medio y dice: ¡hey, ánimo! ¡hey, esperanza! Pero ¿por qué Pablo tuvo esta reacción? ¿Porque escuchaba al doctor Porras? No. Fíjate, versículo 23. Porque esta noche, por eso los animó a no desmayar, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, fíjate, el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque tengo un propósito contigo. Mi vida no ha terminado, tu vida, no ha terminado. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pregunta: ¿crees que Dios tiene un plan con tu vida, sí o no? Como te decía hace rato, el problema es que quizá estás guiando tu vida por una agenda personal, pero cuando tú crees que estás viviendo la agenda de Dios, entonces tú descansas diciendo: Señor, hay oposición, pero no se trata de mis planes, se trata de tus planes. Mis planes se pueden acabar hoy, tus planes nadie los puede parar. Y tú vas a hacer en mi vida lo que has determinado hacer, y eso te anima a creer que vas a seguir adelante. Pablo y Lucas, no podemos negar, ambos amaban a Dios. Pero podemos ver en esta historia evidentemente que sus estados de ánimo eran completamente distintos. Uno se para a dar palabra y esperanza, mientras que el otro dice, al menos es sincero al reconocer: ya perdimos toda esperanza de salvarnos. Pregunta: ¿cuál fue la diferencia? Otra vez la misma que hubo entre Elías y su siervo. Escúchame, Lucas juzgó la situación de acuerdo a lo que sus ojos veían. Lucas estaba demasiado atento a la tormenta. ¿Cómo lo podemos saber? Porque si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que requieres un glosario técnico de navegación para entender a lo que se refiere por los términos tan complicados que utiliza, del mástil y el esquil y el esquife y todas estas cosas que solamente un capitán de navegación o un marinero reconoce, lo cual es evidencia de cuán atento estaba Lucas a cada punto y coma de la historia.
Fíjate que Lucas no dice, y vino una tormenta sobre la nave y mientras yo estaba orando. No, Lucas dice, y recogemos el esquife y pasó esto y el esquirte y aquello. O sea que él estaba arriba viendo todo. A pesar de ser un gran hombre de Dios, fue tan grande la tormenta que lo arrancó de su comunión con Dios y comenzó a vivir una vida, al menos en ese momento, en la carne. Representa al cristiano que de repente vinieron tantas malas noticias y fue tan grande la adversidad que se le olvidó de vivir en comunión con Dios. Al cristiano que de repente, en vez de orar, empezó a escuchar todos los videos de los italianos y de los españoles y de los chinos y dejó de escuchar la voz de Dios en la cuarentena. Al que comenzó a poner tanta atención en las malas noticias y en las entrevistas con los economistas que dejó de escuchar las promesas de Dios en la intimidad. A todos nos suele suceder que de repente nuestras vidas y nuestra mirada está puesta en cada punto y coma de las malas noticias que se desarrollan a nuestro alrededor. Creo que en algún punto de esta cuarentena todos caímos en la trampa de ver un montón de videos, leer un montón de noticias, y llegó a ser estresante hasta que dijimos basta ya. Veamos lo necesario, pero no vamos a ver más de lo que estamos escuchando. No sé si me explico. Lucas da tantos detalles tan específicos que la Biblia revela de forma implícita cuán atento estaba la tormenta. Mientras que Pablo aparentemente aparece de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas no dice entonces un ángel vino con Pablo, sino que narra a Pablo, más bien describe a Pablo narrando su encuentro con el ángel? O sea, Pablo, dice Lucas, apareció y nos contó esto, aquello y lo otro. Porque Lucas no estuvo cuando Pablo recibió este mensaje, lo cual nos hace concluir automáticamente que Pablo recibió este mensaje en lo privado. Pablo no estaba arriba viendo cada detalle de la tormenta. Pablo, en medio de la tormenta, fue a buscar la dirección de Dios. Pablo no reaccionó de acuerdo a lo que veía. Pablo, como Elías, reaccionó de acuerdo a lo que veía, a lo que escuchaba, perdón. Fíjate, regresamos a Hechos 27. Te quiero leer el versículo 25. Por tanto, varones, dice Pablo, tengan buen ánimo, porque yo confío en que veo que el cielo se está abriendo y como que esto va a mejorar. Eso dijo él. Ya salió un economista con una buena noticia, y fíjate que el plan del secretario de Hacienda y la propuesta del presidente me late que no va a estar tan mal. No, Pablo dice, no me interesa lo que estoy viendo. Veo lo mismo que ustedes, escucho lo mismo que ustedes. Las noticias del presidente, del secretario, del empresario, del economista, todas son terribles, pero mi esperanza no está en lo que veo que ellos hacen, no está en lo que escucho que ellos dicen. Versículo 25, yo confío en Dios que será hecho así como veo. No, dice, así como se me ha dicho. ¿Qué es lo que se le dijo? En la intimidad, una palabra de Dios, describiéndole lo que Dios quería hacer con él, y eso lo fortaleció en tiempos difíciles. Dicho de otra forma, vieron lo mismo, pero escucharon muy distinto. De lo cual yo entiendo que la multitud en el tiempo de crisis se va a desanimar, se va a deprimir, se va a secar, se va a derrumbar, pero los hijos de Dios que reconocen a Dios, como lo vimos la semana pasada, que se quebrantan en la presencia de Dios, van a escuchar en la intimidad la voz de Dios, y eso los va a fortalecer a ellos y los va a llevar a dar palabra de ánimo a los demás. Y los demás van a preguntar, como dijeron de Pablo, pero ¿por qué tú estás así? Porque yo estuve en la presencia de Dios y tengo esta palabra de parte de Dios. Y entonces podremos comenzar a vivir vidas por fe. Fe no es decir, ten ánimo, mira, todo va a estar bien. Es tener una palabra de parte de Dios. Porque si fe es la certeza de lo que se espera, no puedo tener fe si no estoy esperando nada. Porque para tener fe tengo que tener la certeza de lo que se espera. Pero si no espero nada, la certeza de qué voy a tener. No sé si me explico. Entonces, cuando yo tengo una promesa de parte de Dios y creo en ella, la fe me hace aferrarme a esa promesa, y entonces podemos definir la fe como fe. Pero si ni siquiera sé qué estoy esperando, ¿a qué voy a esperar? ¿Y cómo voy a ejercitar mi fe? En cambio, cuando yo tengo una palabra de Dios, a diferencia de los demás, dejo de caminar en base a lo que veo y comienzo a poner mi esperanza en lo que Dios me dijo que veré. Por eso Habacuc 2:4 y Romanos 1 versículo 7 claramente dicen, el justo por la fe vivirá. Y hay tantos casos en la Biblia. David en tiempos difíciles,
Algún día te lo compartí dentro de esta serie. Dijo: hubiera yo desmayado, Salmo 27:13, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, estás a punto de desmayar, destrozado por tantas malas noticias, estresado. Hay gente que nos ha llamado para pedir consejería. Estoy hecho un mar de nervios, estoy preocupado, estoy afligido, tengo miedo. Tienes que confiar en que verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, o no vas a poder seguir adelante. Tienes que anclar tu alma, tus emociones a las promesas de Dios, no a las malas noticias de este mundo. Tiene que ser la palabra de Dios como un ancla donde allí esté nuestra vida arraigada, donde ahí descanse nuestra paz, nuestro gozo, no en lo que veo, sino en lo que Dios me dice que veré. Tengo que aprender a caminar por fe, o ni siquiera voy a dar un paso más y me voy a derrumbar y me voy a paralizar y me voy a quedar allí tirado. Ahora concluyo extrayendo de todo esto dos enseñanzas básicas. Uno, la palabra que necesitamos la hallaremos en la presencia de Dios. Esto lo vimos un poco más a fondo la semana pasada. No tengo intimidad, no tengo palabra, y entonces, además de que no tengo dirección, como lo vimos hace 8 días, además de que no tengo dirección, tampoco sabré a qué esperar. Entonces viene la duda, la depresión, el desánimo, las pocas ganas de vivir, etcétera. Porque no puedo tener la certeza de lo que se espera, como ya te lo dije, si ni siquiera sé qué estoy esperando. Para esperar algo lo tengo que escuchar, y para escucharlo necesito intimidad. Ojo con esto. Lucas, autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, reconoce: ya habíamos perdido en primera persona toda esperanza. O sea que tú puedes ser el más grande teólogo y enseñar la Biblia, felicidades. Lucas no la enseñó, la escribió, y aún así perdió la esperanza. No importa qué tan gigante de la fe y qué tan titán del espíritu seas, un día pierdes tu comunión con Dios. Un día de tormenta, de malas noticias, de preocupación, que tú pones más atención a lo que el mundo dice que vendrá que a las promesas de Dios, es más que suficiente para acabar con todos tus ánimos y destruir por completo tu esperanza. Voltea en casa con el que tienes al lado y dile: uyuyuy, ay, ay, ay. Un solo día de malas noticias, un solo día de tormenta, y poner más atención a la tormenta y dejarnos absorber por ella que por la palabra de Dios, es más que suficiente para derrumbar todo el ánimo de los más grandes hombres de Dios. Y lo segundo que yo aprendo de aquí es que una vez que tengo una palabra de Dios, me tengo que aferrar como Pablo a ella, anclarme a ella, orar conforme a ella. El problema de muchos es que están hablando como Lucas, como el siervo de Elías. Y eso, como te contaba hace rato, hasta mentalmente los comienza a bloquear. No, pues no se ve nada. Y el creer que no se ve nada te hace no echarle ganas en nada. No, yo creo que no hay esperanza, y te hace claudicar. Ya, ¿para qué sigo remando si de todas formas de esta no salimos? ¿Me explico? Y empezamos a hacer más grande nuestra tormenta todavía, porque nos estamos predisponiendo al fracaso. Fíjate lo que dice acerca de esto, y ya casi concluyo. Si me pueden ayudar con el teclado, por favor. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice la Biblia. Mira, Salomón es el rey y tiene que escribir con mucha diplomacia. Pero lo que quiso decir en la traducción El Chilango Habla Hoy vendría así: brother, o carnal diría más bien, sigue hablando así de mal y te vas a tragar tus propias palabras. No estoy equivocado, medítalo. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, o sea, me voy a comer lo que sale de mis labios. Se saciará del producto de sus labios. Y luego se pone más grave, dice: la muerte y la vida. Y algún día te compartí de cómo nuestras palabras científicamente, para bien o para mal, cambian las conexiones de nuestro cerebro y las señales que él manda al cuerpo, que pueden traer beneficios o perjuicios a nuestra salud. Pero hoy no es el tema. Pero simplemente es de tanto peso lo que hablamos,
en base a lo que escuchamos, que la Biblia dice, hay hasta poder de dar vida o poder de dar muerte, y no tiene nada que ver con la confesión positiva. Hoy no quiero enfocarme en esta otra parte que tiene que ver más con la salud, pero sí con la primera, que tiene que ver con que nos vamos a comer nuestras palabras. Vamos a llenar nuestro vientre del fruto de nuestros labios. Tú te paras como el siervo y dices, no se ve nada. Hay malas noticias. Y escuché la entrevista y el reportaje y leí el artículo y todo está muy mal. Y te paras como Lucas y estás tan atento a la tormenta que dices, ya no hay esperanza. Sabes, te estás rindiendo antes de tiempo. Y el problema por el cual muchos cristianos viven vidas en derrota no es porque perdieron la batalla, sino porque ni siquiera intentaron pelearla, porque creyeron que no podrían. Israel, por ejemplo, ¿por qué no entró a Canaán? No es porque se encontraron con ejércitos y gigantes y murallas, es porque escucharon a 10 de los 12 espías decirles que había gigantes y ejércitos y murallas y que no los iban a poder vencer. O sea que su derrota no fue en batalla, fue por ni siquiera creerse capaces de enfrentar la batalla. Esto está fuerte. Goliat no cortó una sola cabeza, le bastó con vociferar para que 40 días todo un ejército se pusiera en línea de batalla sin levantar la espada por miedo a las palabras del gigante. Porque las malas noticias que escuchaban, que les dijeron no van a poder, los hizo ni siquiera intentarlo. Y la tragedia no es que murieron derrotados en batalla como valientes, sino que ni siquiera lo intentaron como cobardes, por poner más atención a las malas noticias que escuchaban de los demás que a las promesas de Dios. Como Josué y Caleb, que sí escucharon la promesa de Dios. Como David, que sí escuchó la palabra de Dios, y por eso no tuvieron sobre sus vidas peso las palabras negativas del mundo que los rodeaba. Entonces, por ejemplo, hay problemas en tu matrimonio y tus consejeros te dicen, no, yo creo que tu mujer nunca va a cambiar, compadre. Se parece a Jezabel. Para mí que es Jezabel reencarnada, y si no, la fundadora de su club de fans. Hasta tiene el póster ahí en la cabecera. No, tu esposo, es que no has visto que a lo mejor es el anticristo. Mira, tiene aquí el 667 en su frente. Oye, amiga, pero es 666. No, es que tu viejo se pasa de bestia. Y empiezas a escuchar estas malas noticias. ¿Y qué hacen muchos? Ya, a todo, a la basura, hay que divorciarnos. Y dejamos de creer que Dios puede traer restauración porque pusimos más atención a las malas noticias del mundo que a las palabras de Dios. Te enteras de la crisis que se viene y, como te dije hace rato, ya estás bloqueado. Ya te hiciste la idea de que no vas a salir de ahí. Ya, como el ejército de Israel, acampaste en el desierto. Ya, como el ejército contra Goliat, guardaste la espada porque no le estás creyendo a Dios, porque pusiste atención en las malas noticias del mundo. En cambio, el que escucha la palabra de Dios dice, Señor, tu palabra dice que no me vas a dejar, que no me vas a desamparar, que techo, vestido y alimento no me va a faltar, y que cada uno trabajando sosegadamente que coma su propio pan. Así que yo no sé qué va a pasar, pero sí descanso en que tú algo vas a hacer. Y empiezas como Santiago 1 dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios, muéstrame, dame ideas. Y quizás te habrían surgido ya modelos de negocio, ideas de dónde trabajar. Ya Dios habría despertado tu creatividad y estarás emprendiendo cosas que ni imaginaste antes, pero que el miedo te lo impidió porque te paralizó, te neutralizó, te bloqueó. No podemos seguir viviendo vidas así. No podemos seguir hablando así. No podemos seguir pensando así. Porque lo que hablemos, basado en lo que pensamos, va a repercutir en lo que hacemos y puede arruinarnos lo que viene por delante. En cambio, cuando yo comienzo a buscar una palabra de Dios en intimidad y a pensar en su palabra y a orar conforme a su palabra y a hablar conforme a su palabra, ya no camino una vida predispuesta a las malas noticias del mundo, sino a las promesas de Dios. Comienzo a vivir una vida de fe en la cual tengo la certeza de lo que se espera,
aunque no se vea venir. La convicción de lo que no se ve, aunque no se vea. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Y entonces puedo, como Elías, subir al monte del Carmelo, a la presencia de Dios, y escuchar los truenos y decir: Señor, gracias, porque yo sé, porque tú me lo mostraste, que una gran lluvia está por venir. Y de eso tratará el siguiente mensaje. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, porque creo que después de la sequía la lluvia volverá. Porque tú dijiste que si tu pueblo se humilla y se vuelve a ti y ora y se aparta de sus malos caminos, tú vas a abrir las ventanas de los cielos, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Y creemos, Señor, que esta palabra es fiel y verdadera, y nos aferramos a tu promesa y descansamos en tu promesa. Y en esta hora decidimos arrancar de nuestra mente y de nuestros pensamientos y de nuestra alma, Señor, todo mal consejero basado en el temor. Señor, no se trata de no poner atención a lo que sucede afuera de nuestra barca, pero sí se trata de que la tormenta no reemplace nuestra comunión. Y reconocemos que quizá como Lucas hemos estado tan atentos a cada segundo de la tormenta que de repente, sin darnos cuenta, nos arrancó de nuestra comunión contigo y te dejamos de buscar. Comenzamos a caminar por la vista natural y no por la vista espiritual. No por el oído espiritual, sino por el oído natural. Así que en esta hora decidimos, Señor, dejar de poner tanta atención a las palabras del gigante, de los 10 espías, a los truenos de la tormenta. Dejar de ver esa pequeña nube a lo lejos y comenzar a escuchar de la nube que tú dices que vendrá, de los planes que tú tienes y de las promesas que nos has dado para nuestra familia, para nuestras finanzas, para nuestra vida. Dile: Dios, yo quiero anclar mi vida, mi fe y mi alma a tus promesas. Y hoy quito el ancla de las malas noticias de este mundo, Señor. Hoy todo temor se va de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy toda desconfianza y toda palabra negativa, Señor, toda resignación al fracaso, a que no saldré de esta, a que ya en esta tormenta terminó mi vida, es eliminada en el nombre de Jesús. Porque efectivamente algún día mi vida terminará, pero no cuando la tormenta lo diga, sino cuando tú lo digas. Y como lo vimos al inicio de la serie, si incluso en el peor de los casos muriéramos de coronavirus o cualquier cosa, será porque nuestros días terminaron y estamos en paz, sabiendo que nuestro destino no está en las manos del gobierno, ni de la enfermedad, ni de la crisis, sino en las tuyas. Pero mientras tengas planes para con nosotros, como se lo dijiste a Pablo, ni aún la más grande de las tempestades nos habrá de arrebatar tu propósito. Así que yo descanso en esto, que viviré los días que tenga que vivir y tendré lo que tenga que tener, y no me faltará nada de lo que sea indispensable para cumplir con tu propósito. Y de hoy en adelante mi única ocupación, no preocupación, ocupación, será preguntarte en intimidad: Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Y confiaré en que mientras tú tengas todavía algo que hacer en mí, lo que yo necesito, física, emocional y espiritualmente, jamás me faltará. Dios, que así se ha hecho. Que tus promesas fortalezcan a tu iglesia en tiempos difíciles. Que dejen de poner tanta atención sus oídos y sus ojos a las malas noticias de este mundo y comiencen a fortalecerse por la promesa de tu palabra, a mirar lo que tú dices de sus hijos, de su descendencia, de su salud, de su provisión, de su futuro, y no lo que la gente y el mundo dice. En el nombre de Jesús, amén.